El 19 de septiembre de 1923, en el semanario La Lucha, don Elías Cabrera publicó el artículo que sería el germen de la creación de Industrias Pecuarias de Los Pedroches, una empresa centenaria que define la idiosincrasia de un pueblo, de una comarca. Abrigamos la fundada esperanza de que no pasará mucho tiempo sin ver a los vecinos de Pozo Blanco preparándose para crear una importante sociedad dedicada en gran escala al engorde y matanza de los cerdos e industrias derivadas. No se concibe como no está establecida ya, dadas las condiciones favorables en las que se desenvolvería. No se demoró en el tiempo una respuesta que reafirmaría la intención de ver aquella sugerencia hecha una realidad. A usted, amigo don Elías, que esboza en su citado artículo asuntos como los enunciados, si ha de iniciar el comienzo de algunos, ofrezco mi modesto concurso en la extensión y cuantía que me permitan mis escasos medios, anticipándome en mi creencia en la que muchos señores secundarán toda gestión encaminada a llevarlos a efectos, ajena por completo a la política y compatible con todas las tendencias. Que 1923 es un año en el que confluyen unas grandes aspiraciones de industrialización de Pozo Blanco. Había casi 300 establecimientos con matrícula industrial en ese año dados de alta en el ayuntamiento. El porqué, digamos, justo en este año tan importante, pues quizás el fundador o el gran protagonista de la fundación de Industrias Pecuarias, Moisés Moreno, lo explica muy claramente en uno de los trabajos que hizo y publicó en aquella época. Es que había una necesidad, por un lado, pero había unos factores en ese momento que lo permitían, aunque algunos de ellos había que desarrollarlo. El principio de la Salchi nace en septiembre, ahí se siembra la semilla, y la siembra don Elías Cabrera, que publica en el periódico La Lucha, que era un periódico que editaban los liberales. Don Elías era el jefe aquí del Partido Liberal Conservador, y él manifiesta en ese escrito que se debe de que Pozo Blanco ha bajado su actividad empresarial con respecto al siglo anterior, al siglo pasado, y que se debe de hacer un esfuerzo para transformar los productos que hay en esta zona y al mismo tiempo crear riqueza y crear puestos de trabajo, porque la situación social era complicada. Y a la semana siguiente le contesta don Moisés, que también pertenecía al Partido Liberal, pero al Partido Liberal Progresista, eran contrarios políticos. Le escribe una carta divina, como escribía don Moisés. Don Moisés era un hombre de categoría, era un hombre que en su generación no tenía par. Era un hombre de una cultura, de una voluntad, de una laboriosidad, de un entusiasmo que maravilla leerlo. Y entonces él le contesta a don Elías y le dice que si no tiene inconveniente, le habla de usted. Que si no tiene inconveniente, pues se pueden reunir y hablar del tema de la salchichería. La existencia en Pozo Blanco de un grupo significativo de personas de gran calado intelectual, social y económico, que viene configurándose desde el siglo XIX con experiencia comercial y profesiones como la abogacía, permiten que la idea primigenia de don Elías y, tras el apoyo de don Moisés, comience a materializarse en lo que en un futuro próximo será Industrias Pecuarias de Los Pedroches.
y a partir de ahí hacen una reunión en la casa de don Pedro García Caballero, que es donde está ahora mismo el Banco de Santander. Se reúnen 4 personas, se reúne el propietario de la casa, estos dos, don Elías, don Moisés, don Antonio Varo Granados, el primer director que tuvo aquí la oficina del Banco Español de Crédito, que se había aperturado en el año 22, quiero recordar, era la única entidad financiera que había en aquel momento, y estos señores se comprometen a traer amigos, en fin, eran unos líderes sociales, indudablemente, y a la semana vuelven a reunirse 7 personas, y ya se comprometen con 796.000 pesetas de aquella época. Hacen un escrito, envían un escrito al Cronista del Valle, donde invitan al que se quiera sumar al proyecto, que tiene de plazo para hacerlo hasta el día 30 de octubre. Y que además cualquier aclaración sobre el proyecto, que se personen en el Banco Español de Crédito y que su director se lo explicará. Y se suman 21 personas más. Y estos son los 9 primeros, más los 21 que se suman. Y esto ocurre todo desde el 23 de septiembre al 30 de octubre. O sea que esta gente no era precisamente lenta. Y constituyen la sociedad. Bueno, a partir de ese momento ellos forman 2 comisiones, todavía la sociedad no está constituida, ya están comprometidos el capital, 1.025.000 pesetas, que transformado a euros de hoy, pues estamos hablando de unos 12 millones de euros. La emigración hace aumentar la población de Pozoblanco, que en 1923 cuenta con más de 17.000 habitantes. Un capital humano que verá aliviada su situación y será fundamental en el funcionamiento de la futura empresa. La motivación era la que había explicado ya en los primeros escritos estos que habló, que se habían intercambiado don Elías y don Moisés. La motivación era poder crear riqueza a través de los productos de la zona y por supuesto también pues, crear puestos de trabajo que eran necesarios en la zona. Comisión, todavía no están estructurados, no están organizados, de 30 personas. 30 personas son los padres de industria pecuaria. Entonces, pues empiezan a ver cómo tienen que organizarse. En esa reunión, ya de los 30, nombran un previo consejo de administración, unos representantes. O sea, acuerdan que haya una comisión que nombran para que vayan a visitar salchicherías nacionales y se enteren de cómo funciona el negocio. El primer consejo decide que su actividad se desarrollará en Pozoblanco, por lo que compran terrenos cercanos a la estación de tren, ya que eso permitirá la mejor distribución de los productos. En 1924, y después de una actividad febril, Pozoblanco verá nacer la fábrica de la salchi.
El año 24 debió ser para esos señores un calvario. Empezaron a construirla, contrataron con el arquitecto el proyecto, empezaron a negociar con los canteros, con los poceros, con los albañiles, con los carpinteros, con los etcétera. Una cosa tremenda, tan tremenda que de la nada, en la Junta General que tuvieron en diciembre del 24, ya lo hicieron en las oficinas de la fábrica. Es decir, que aquello fue monstruoso, aquello movilizó a todo el pueblo se interesó por eso, y aquello fue un éxito rotundo. Ellos deciden instalarse aquí cerca del ferrocarril porque su intención era distribuir hasta donde se pudieran los productos que se consiguieran del cerdo ibérico. Y además pues hicieron campañas publicitarias y hasta hicieron una película promocionando los productos que aquí se vendían, ¿no? O sea que la intención era pues llegar mientras más lejos mejor, pero sobre todo aprovechando la línea de ferrocarril que les favorecía traer las materias primas para engordar los cerdos, porque no solamente transformaban los cerdos, sino que los engordaban aquí, entonces pues tenían que venir vagones de maíz, vagones de trigo, y eso les facilitaba mucho, y luego pues sacar todos los productos terminados que iban haciendo. Yo diría que un 80% eran mujeres. Lógicamente, estamos hablando de un proceso industrial de fabricación de embutidos, donde las mujeres de Pozo Blanco eso lo sabían hacer, porque eso lo hacían ellas en su casa desde tiempo inmemorial, y sus antepasados y antepasadas. Por tanto, muchas mujeres. Y luego había una serie de técnicos buscados fuera, porque aquí no había ese conocimiento. Y luego matarifes sí que había aquí en Pozo Blanco de toda la vida, pues coliceros y tal. Y tengo que decir también, porque esto me lo ha dicho a mí alguna persona muy mayor, no ahora, hace muchos años, que todas las personas estuvieron dadas de alta en la Seguridad Social. Lo que a algunas personas les permitió luego, al cabo de los años, por esos años de cotización, a tener acceso a una pensión. La fábrica de la Salchi dará empleo a decenas de personas que revitalizarán la economía de Pozo Blanco, dándoles la oportunidad de, en muchos casos, formarse como mano de obra cualificada. El canon salarial que pagaba. Hombre, eso no figura en las actas que yo he leído, pero conociendo, o por lo menos sabiendo cómo era la actuación de don Moisés y de sus compañeros del Consejo, yo estoy convencido de que ellos miraban por la gente. Sé que hubo algún caso, por ejemplo, había una familia que vigilaba el matadero por la noche, y entonces pues murió el marido, y ellos a la viuda no solamente la ayudaron económicamente, sino que la emplearon en la empresa. De modo que había gestos en los cuales, los pocos que se pueda leer, había gestos de que era comprensivo, y el número de empleados debía de aproximarse entre los 100 y los 200 en la época de matanza, porque la época de matanza era la más importante.
muchas familias encontraron un sustento que les permitía esquivar las crisis cíclicas, formarse y mejorar en su día a día. Uno de los muchos propósitos que habían establecido como necesidad don Moisés y don Elías. Otro hecho que es llamativo es que la primera matanza que tenían organizada en el invierno del 24 se la prohibió. En la normativa de la dictadura se crea una normativa de declaración del estado de guerra, en todo el territorio nacional, censura de prensa, etc. Y a lo que afecta a Pozoblanco crearon una especie de gobernador comarcal, un gobernador por el cual pasaba toda la información que tenía en el pueblo. Y era la forma, el canal de conocimiento que había de la nación por parte de los gobernantes. Y le bloquea la matanza, porque el veterinario que habían designado como inspector de carne no figuraba en la lista que venía, porque ya sabe cómo es la administración, en la lista oficial de inspectores de carne. Total que de pronto, pero ya con la matanza, ya en vísperas de la matanza, ellos habían contratado con un veterinario local, pero no figuraba en esa lista oficial y le bloquearon la matanza. Entonces, don Moisés, don Elías y el secretario se plantan en Córdoba a ver al gobernador, a decirle que aquello que no puede ser, que ellos ya tienen hecho una inversión, ya tienen los cochinos que ya están preparados y que tienen al personal y que tienen tal y cual y que le tienen que ayudar como sea. Van a ver al gobernador, van a ver a los sindicatos, en un mismo día. Eran gente muy activa, muy tremenda, y claro, el gobernador se da cuenta de que van a cometer una injusticia con ellos. Entonces le promete que va a intentar solucionarlo. Y le dan una fórmula, avisa aquí al comisario, digamos, que tenían aquí, y le permiten. Me refiero que eran gente que no se arredraba por las cosas, que iban a buscar la batalla donde estuviera. Aunque ellos hicieron una aportación de capital razonablemente alta, pero indudablemente este tipo de sociedades requieren de mucho capital. Claro, este tipo de sociedades, este tipo de actividades, no solamente hay que financiar la construcción de este edificio, que es extraordinario, sino que luego hay que dotarlo de materia prima, hay que comprar cerdo. Pero además, la materia prima de este tipo de productos no es una materia prima que se realice, que se transforme en dinero al minuto siguiente. Hay que aguantar el producto durante, sobre todo los jamones y las paletas, durante 2 o 3 años. Con lo cual ellos, aparte de la aportación que hicieron de su propio capital, tuvieron que solicitar préstamos a las entidades financieras, avalados por los miembros del Consejo de Administración a título particular. Entonces ellos, cuando vieron que el negocio no podía, se asustaron un poco. Se asustaron, pero no cejaron en su empresa. Y así el año 26 fue muy malo para ellos, el año 27 fue un poquito más moderado. Luego también había una cosa, que es que ya la crisis financiera del año 29 se estaba ya dejando resentir. La crisis financiera no fue por la bolsa de Nueva York solamente, fue porque el mundo civilizado pues tenía ya problemas financieros y económicos, ¿no? Y eso también les afectó. Hubo una bajada de la venta en el año 27 tremenda, y eso los puso en carga. Es decir, que ellos no respiraron hasta que en el año 28 don Moisés, en una reunión del Consejo, les comunicó que Peñarroya le había concedido a él, a título personal, que se lo tenía solicitado,
una concesión de distribución de la energía eléctrica que Peñarroya generaba para Pozoblanco y la comarca. Aquello se lo ofrecen personalmente a él, pero don Moisés, consciente de las dificultades financieras que en aquel momento tiene la sociedad de industrias pecuarias y la generosidad de esta persona, porque eso es lo principal, pues hacen que él entienda que aquello puede contribuir a salvar aquellas primeras dificultades que habían surgido con motivo de las primeras matanzas en la industria pecuaria, y podría servir este segundo negocio como un motor, un acelerador para seguir permaneciendo la empresa y poder afrontar el desarrollo futuro. Claro, ¿qué ocurre? Cuando llega la guerra, la guerra civil, que ya tenían la otra actividad, pero bueno, esta seguía estando ahí, se encuentran con que la empresa es incautada. Durante la contienda fallecen 5 de los 7 miembros del Consejo de Administración, o sea que cuando llega el año 39, 5 de los 7 miembros ya habían fallecido durante la guerra, los líderes, don Moisés falleció y tal, y 5. Se encuentran con una empresa que se la devuelven, pero que no tiene ni una existencia, ya habían desaparecido durante la guerra, 5 de los miembros del Consejo de Administración fallecidos, pero los acreedores de los préstamos que tenían firmados antes de la guerra, esos no se olvidaron. Y estos acreedores exigieron, eran los bancos, exigieron el pago de la deuda. Y es por ello que estas personas, las viudas de estos señores, una empresa totalmente sin existencias, sin el liderazgo de las personas que la habían llevado, y además con un endeudamiento que se ven obligados en 1941 a vender parte de sus instalaciones industriales, que es la fábrica, y continúan con la actividad que habían iniciado en 1928 de la distribución de energía eléctrica. La terminación de las angustias financieras de la empresa no terminan hasta que venden la fábrica, venden el matadero. El matadero se vende a una compañía sevillana en el año 42, en 1.025.000 pesetas, prácticamente la misma cifra que había de capital social cuando se inauguró la empresa. A partir de entonces terminan las angustias financieras. Entonces hacen dos cosas: prorrogan el crédito que tenían en vigor y hacen una ampliación de capital. Hacen una emisión, más que ampliación de capital, es una operación financiera bastante bien estructurada. Hacen una operación de creación de un nuevo tipo de acciones, que le llaman preferentes. Entonces, esas acciones tenían una prima por el valor facial de la nueva acción, y además tenían un compromiso de la empresa de pagarle un dividendo del 7% estatutariamente. Es decir, que independientemente de los resultados que tuviera la empresa, ellos a esas acciones le iban a pagar un 7% del nominal de la acción. Y con eso consiguen empezar a construir la red de líneas. Industria pecuaria que se queda únicamente con la actividad de distribución de electricidad. Luego en los últimos momentos pues ya evoluciona mucho, y actualmente pues además de la distribución de electricidad pues existen otras actividades como las telecomunicaciones, como la de actividad de instalaciones de autoconsumo, ¿vamos? Pero eso ya más recientemente. Industrias Pecuarias cumple 100 años. Nada tiene que ver su actividad actual con el origen de esta empresa, pero es indudable que contribuyó y contribuye en el progreso de Pozoblanco, siendo la semilla para otros proyectos, y valga de homenaje este documental para sus fundadores.
que trabajaron por y para mejorar la situación, y para todos y todas las trabajadoras que lo hicieron posible, que no caigan en el olvido, porque sus cimientos aún permanecen en pie.